Bendiciones, buenos días para todos, espero que estén muy bien, que la paz, la misericordia, la fortaleza del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes una meditación en la palabra, así que donde usted quiera que esté, cierre sus ojitos y ore conmigo dándole gracias a Dios. Padre, te bendecimos, te damos muchas gracias por ser tan bueno, por coronarnos de favores y de misericordias, por estar todo el tiempo con nosotros, supliendo cada una de nuestras necesidades. Te bendecimos y disponemos todo nuestro corazón a tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartir con ustedes una historia de la Biblia que para mí ha sido muy edificante y me ha fortalecido mucho en estos momentos de crisis. Y está plasmada en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 17. Cuenta la historia bíblica que en tiempos de guerra, donde Israel estaba en guerra con los sirios, el rey de Siria estaba planificando cómo sitiarlo, dónde acampar para poderlo sitiar. En varias oportunidades lo intentó y resulta que Eliseo, el profeta de Israel, el Señor le revelaba entonces estos planes que hacían lo secreto el rey de Siria. Y dice la escritura que Eliseo venía y le decía al rey de Israel, entonces obviamente pues el rey de Israel no pasaba por ese lugar para no ser sitiado, y así en una y otra oportunidad. De esta manera estuvo Eliseo destruyendo los planes del rey de Siria durante varias oportunidades. La respuesta del rey de Siria fue obvia, pues se enardeció, se enfureció y empezó a preguntar, bueno, y entonces, y como diríamos nosotros, ¿dónde está el sapo? ¿Dónde está el espía? ¿Qué está pasando? Pues que cada vez que lo hacemos es fallido nuestro intento. Entonces un siervo del rey de Siria le dice, no señor, no se enoje, eso no es el caso, no es que haya un espía, sino que resulta que el profeta de Israel es el que le revela al rey de Israel todos los planes que tú haces aún en lo secreto. Él dice, ¿cómo así? Entonces hay que apresarlo, hay que cogerlo, y manda un ejército gigante en contra de Eliseo para que lo traigan. Y dice la escritura que Eliseo estaba allí con su siervo, y su siervo ve que se avecina semejante ejército y se devuelve y le dice, Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora para dónde vamos a agarrar? Y bueno, y se asusta. Y dice Eliseo en el versículo 16 que le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces hace una oración, y no ora precisamente por un milagro, en el sentido pues de que, Señor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no sé qué, y la confusión, sino que ora diciéndole, Señor, abre los ojos del siervo para que él pueda ver. Es decir, abre los ojos del siervo para que vea lo que yo estoy viendo. Y cuando dice eso, entonces los ojos del siervo se abren y dice que ve alrededor un ejército mucho más numeroso en caballos, en carros de fuego. Todo esto para contarles que lo que dice la escritura en este pasaje bíblico es el poder de la oración en tiempos de crisis. Y habla de que la oración es clave de tres formas. Primero, la oración es clave para descubrir y discernir los estratagemas del enemigo. Recordemos que Eliseo, en esta historia bíblica, dice que Dios le revelaba los planes que el rey sirio hacía en contra de Israel. Cada que él decía, vamos a sitiarlo por este lugar, vamos a acampar por este lugar, entonces Dios le descubría eso a través de la oración a Eliseo, y Eliseo se lo descubría al rey de Israel, y por eso salían fortuitos de la situación. Entonces la oración es clave para discernir las estrategias del enemigo en nuestra contra. Y eso es importantísimo ahorita que estamos en tiempos de crisis. Necesitamos discernir lo que el enemigo está haciendo en nuestra contra. Todas estas situaciones no son otra cosa que estrategias del enemigo para estar en nuestra contra. La segunda clave de la oración es para superar el miedo. Aquí dice la escritura que el siervo de Eliseo lo que hizo fue morirse de un pánico y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a agarrar? Entonces la oración lo que hace es ayudarnos a superar el miedo. Todas estas situaciones que estamos viviendo nos dan tristeza, desilusión, desesperanza, terror, pánico, solo pensar en qué va a pasar más adelante con nosotros, y que del empleo, y que de la estabilidad económica, de la estabilidad emocional, el encierro, todas esas cosas que nos abruman, nos producen terror, pánico, miedo, todas esas. Entonces todo lo que está sucediendo nos produce pánico y terror, pero la historia bíblica nos está diciendo,
No debemos tener temor. La oración supera nuestro temor. Es clave para superar el temor. Entonces lo que usted y yo tenemos que hacer en tiempos de crisis es orar. Orar para poder superar ese pánico, ese temor, esa desesperanza, todo eso que se avecina en nuestra contra. Y la tercera clave es que la oración nos ayuda a ver lo invisible. La oración es clave para ver lo invisible, dice la Escritura. ¿Qué fue lo que sucedió con el siervo de Eliseo? Dice la Escritura que Eliseo, al orar para que fueran abiertos sus ojos, era para que él pudiera ver lo que no estaba viendo con sus ojos naturales. Nosotros estamos viciados en eso, en ver solo lo que a nuestro alcance está. Entonces solo podían ver un ejército que los estaba sitiando, en el caso pues del siervo de Eliseo, porque Eliseo estaba viendo lo invisible. Entonces ora para que su siervo pueda ver eso que estaba viendo Eliseo, ver lo invisible. ¿Y qué dice la Escritura? Que entonces fueron abiertos los ojos y pudo ver un ejército mucho más numeroso, un ejército en carros de fuego, que los salvó y los ayudó en ese momento. Entonces la Escritura es clara en decir y en enfatizar en el poder de la oración. Usted y yo en estos momentos de crisis lo que tenemos que hacer es orar para discernir y descubrir las estrategias del enemigo en nuestra contra, orar para superar el temor y orar para ver lo invisible, para apropiarnos de sus promesas y decir: Señor, yo creo que esto va a suceder, yo creo que tu palabra se va a cumplir en nuestra vida. Entonces quiero que cierre sus ojos y ore conmigo esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, convencidos, completamente seguros de que a través de la oración tú vas a descubrirnos los planes que tiene el enemigo en nuestra contra, que tú vas a hacer a través de la oración que superemos el temor, el miedo, la angustia, la depresión y cualquier otro sentimiento, que a través de la oración, Señor, tú vas a hacer que veamos lo invisible en el nombre de Jesús. Te damos muchísimas gracias, creemos y confiamos en tus promesas, Señor. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.